La página de audios, porque no me ven en la página de audios, escuchan nada más. Bueno, mis hermanos, vamos a retomar lo que estábamos mirando en 1 Timoteo 5, y aunque lo decimos muchas veces, es necesario decirlo de vuelta, que la Biblia en general no se compone de capítulos y versículos. Tanto los capítulos como los versículos, las marcas, los números de los capítulos, de los versículos, fueron agregados no hace tantísimos años para facilitar la búsqueda. Lo que estamos leyendo es una carta, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, 6, se leía de corrido. Cuando esto le llegó a Timoteo es como una carta personal que vos puedas escribir o yo pueda escribir, se lee de corrido. Ninguna carta personal tiene capítulos y versículos. Por lo tanto, ahora que leamos, tenemos que recordar, si fuese posible, de qué estábamos hablando el jueves pasado. El jueves pasado estábamos hablando, y el jueves anterior, del manejo de los dineros en la casa de Dios. Estuvo Nacho Solimando hablando de las viudas, que en verdad lo son, que eran una responsabilidad de la iglesia sostenerlas, porque eran mujeres totalmente desamparadas, humanamente hablando, y la iglesia se tenía que hacer cargo del sostén de ellas. Pero bueno, ahí le da una cantidad de requisitos para conformar esa lista. No toda viuda tenía que tener unos requisitos. Estábamos hablando el jueves pasado de los dineros en la casa de Dios que tienen que ver con el trabajo de los obreros que dedican su tiempo completo o un medio tiempo para la obra de Dios. Ahí le da algunas instrucciones también. Entonces continúa diciéndole, bueno, algunas cosas más que hemos visto, el imponer las manos con ligereza, dar responsabilidades, porque a veces necesitamos cubrir los lugares. Ese es un problema que tenemos todos los pastores. Y a veces nos equivocamos, decíamos, porque para repartir sopa, en Hechos capítulo 6, se buscó gente llena de sabiduría, del Espíritu Santo, y era para repartir comida, no era para otra cosa. A veces nos equivocamos en esto y después sufrimos grandes dolores de cabeza. Por eso cuando se va a asignar una responsabilidad, hay que tomar un buen tiempo de oración, de consideración de la persona. No puede ser una persona que no tenga frutos visibles en su vida, no alcanza su profesión de fe, decir que cree o que hace mucho que asiste. Es necesario ver en él los signos de vida nueva, su fidelidad. Dice Pablo a Timoteo en otro contexto, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Bueno, todas esas cosas estuvimos viendo y hoy el capítulo 6, decimos, arranca, continúa la carta, continuamos leyendo y considerando, y ahora va a dar un consejo para los que trabajan en forma secular, no el trabajo en la iglesia, sino el trabajo de cada uno de nosotros con el cual llevamos el pan a la mesa. Dice el verso 1, continuando lo dicho, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Los que tienen amos creyentes no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Esto que tiene que ver con el trabajo secular, no, esto y todo lo que veníamos viendo antes. Porque si no decimos estas dos cosas tienen que enseñar, lo demás no, es esto y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la carta no tiene cortes. En esa unidad, él tenía que enseñar todo lo que Pablo le estaba diciendo a él, como hombre fiel, lo tenía que transmitir a otros. Hoy va a hablar del trabajo secular, si bien habla de la esclavitud. Después dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor
al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hasta aquí, hasta el versículo 10. Comienza dando un consejo para los esclavos. En esa época todavía la esclavitud estaba, hasta hace 2 siglos todavía la esclavitud estaba vigente, pero no eran esclavos estos a los que se refiere, como el esclavo africano, que era producto del robo. Secuestraban personas y los llevaban contra su voluntad y lo vendían como mercancía. Muchos de estos esclavos, el esclavo hebreo, fundamentalmente, se vendía como esclavo cuando ya no tenía recursos para mantenerse, y Dios establece una cantidad de indicaciones para cuidar de ese esclavo. No es el esclavo africano, es una persona que se vendió voluntariamente por una cantidad de años, porque después de una cantidad de años había que dejarlo libre, no había que mandarlo con las manos vacías, había que sostenerlo a él, a la mujer, a los hijos. Entonces hoy, si bien hay alguna esclavitud, lamentablemente todavía se hace tráfico de personas y demás, no es el caso en la iglesia. ¿Y qué podemos tomar de esta enseñanza? Hablar de empleados, ¿no? Aquellos que tienen un empleo en relación de dependencia. Los que tienen un empleo en relación de dependencia tengan a sus superiores por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Muchas veces ponemos énfasis en nuestra conducta en la iglesia, hacemos bien, pero nuestra conducta es en la iglesia y en el trabajo y en todas partes que nosotros nos movamos. En todas partes la gente nos mira y es muy bueno el testimonio de nuestro trabajo, que sea un trabajo como para el Señor. La Biblia dice: todo lo que hagan, de palabra, de hecho, háganlo de corazón como para el Señor. Si bien trabajamos en una relación de dependencia, estamos trabajando para el Señor. En otro texto dice la palabra de Dios: no como los que sirven al ojo. ¿Qué significa? No como los que se ponen a trabajar cuando entra el jefe. Son una manga de caradura. Estos, los que llegan tarde, los que piden certificado médico para faltar, este tipo de cosas pasan en la iglesia, lamentablemente. Había un médico entre nosotros hace muchos años, después falleció, y él sufría mucho porque le tenía que decir a hermanos que no, cuando le pedían algún certificado para el día lunes no trabajar. Y eran hermanos, algunos con responsabilidades. Hermano, eso no puede pasar entre nosotros. Nosotros no boicoteamos el trabajo, trabajamos siempre que podemos. Si hay transporte y demás, vamos a estar trabajando. No nos quejemos en los trabajos. Si no estamos de acuerdo, estemos orando para que el Señor nos dé otro e irnos. Pero no es bueno que nos quejemos, no es bueno que seamos sindicalistas. Hay hermanos que han sido sindicalistas. No es un trabajo para los creyentes, no es una tarea. Nosotros tenemos que servir al Señor con nuestro trabajo y que las personas tengan un buen testimonio, porque si no, lo que se blasfema es la doctrina, lo que se blasfema es la Biblia, y la gente se la agarra con Dios. Normalmente nosotros, cuando hacemos bien el trabajo, tenemos el reconocimiento. Siempre digo que me alegra mucho cuando algún hermano me dice que le dieron la llave del trabajo, lo que significa que le tienen confianza, y me entristece mucho cuando lo echan. Todos hemos pasado la experiencia. Yo recibí en mi vida laboral 2 telegramas de despido por motivos del país, se despidió gente en una cantidad, pero no que sea algo personal, donde tenemos que salir avergonzados y haber dejado el testimonio que hemos dado en el trabajo por el piso. Una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, dejar el Evangelio en alto, hermano, honrar la palabra que nosotros estamos dando y que somos del Señor, y que no nos señalen por nuestro mal desempeño. Esto es en orden al trabajo secular. Y después dice: los que tienen sus empleadores que son creyentes. Bueno, hermanos, hay que servirlos mejor, porque son hermanos en la fe los que se benefician con nuestra labor. A veces se abusa de esto, y como es un hermano, bueno, el hermano va a entender, un día faltamos por esto, otro día faltamos por lo otro, y bueno, no, hermano, con más dedicación, porque es un cristiano. Creo que algunas veces lo comentaba, a fuerza de tantos años de hablar, que hay hermanos que ya no quieren tomar a empleados creyentes, lo cual es muy triste, porque no confían, porque han recibido juicios laborales de parte de hermanos que son cristianos, cuando la enseñanza es que no visitemos tribunales para estas cosas. Sin embargo, muchos hermanos que dan trabajo fueron demandados, y bueno, una cantidad de cosas más que son muy tristes,
Y de vuelta lo que queda en el piso, hermano, es el Evangelio y el testimonio de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros es una carta leída, así dice la palabra de Dios, de todos los hombres. La gente nos lee. Hoy es una expresión que se usa bastante, ¿no? Yo tengo facilidad para leer, dice uno. Leemos a la persona, de arriba abajo, cuando abre la boca, más todavía. Entonces, somos cartas de Cristo leídas de todos los hombres. Y tenemos que dar una buena versión, hermano, del Evangelio. Por otra parte, nos perjudicamos a nosotros mismos, porque dice Proverbios, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Hace la pregunta. ¿Has visto hombre o mujer diligente en su trabajo? Delante de los príncipes estará. Cuando somos diligentes en nuestro trabajo, no solamente damos un buen testimonio del Señor, sino que vamos a estar siempre en un lugar que Dios nos ha provisto para nuestro sostén. Decía David en su testimonio de hombre mayor, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando algún cristiano se queda sin trabajo seguido, cuando algún cristiano hay que auxiliarlo permanentemente, hay algo que está mal. No dura ningún trabajo, hay problemas con esto, con aquello, hay necesidad en la casa. Bueno, hermano, la palabra de Dios dice que nada falta a los que le temen. Después vamos a hablar de cuál es la medida del nada falta, pero esa es la realidad. Cuando el cristiano, hombre o mujer, es consecuente con su trabajo y con su testimonio, es muy difícil que le falte trabajo. Posiblemente en algún momento el Señor quiera probar su fe, pero esto no puede pasar a lo largo de los años. Hay algo que está mal. Después le dice, bueno, vos tenés que enseñar estas cosas, Timoteo, esto y todo lo anterior de las viudas, de los ancianos, todo eso es lo que vos tenés que enseñar. Y si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es según la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, un montón de cosas más. Si alguno enseña otra cosa que esto que estamos escuchando, que le fue enseñado a Timoteo y a nosotros, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la Biblia es el marco de referencia donde nos movemos los cristianos. Por lo cual tenemos que tener una mente bíblica. Para tener una mente bíblica hay que alimentarse regularmente de la palabra de Dios e incorporarla a la vida, lo cual va formando en vos y en mí la mente de Cristo que Pablo dice que nosotros tenemos. ¿Cómo se desarrolla esto? A través del tiempo. Tenemos que ser cristianos bíblicos. Hoy cuando queremos hablar de una iglesia sana, hablamos de una iglesia bíblica. Y es la buena medida. No sé si son hermanos libres, no sé si son bautistas, no sé qué son. Lo importante es que sean una iglesia bíblica, que está conformada a estas palabras del Señor Jesucristo, que toma la forma de estas palabras, que estas palabras son el marco de referencia donde los cristianos nos movemos. Nos movemos de acuerdo a todo lo que está escrito acá y fuera de esto no tomamos absolutamente nada porque el otro es palabrería, son palabras que enseña otra gente que no sabe nada, que delira, dice Pablo, acerca de cuestiones que no entiende. Lamentablemente esto se está propagando cada vez más porque la Biblia paulatinamente va desapareciendo de los púlpitos cristianos. Cada vez son más los púlpitos cristianos que han reemplazado la Biblia con un buen musical, muy bien hecho, pero la Biblia no se menciona. Poco a poco va desapareciendo el púlpito, se reemplaza por una escenografía, con músicos, con luces, con un montón de cosas, pero las palabras van desapareciendo y el pueblo entrando en una ignorancia donde cualquiera se lo lleva de la nariz. Hermano, tu garantía no somos los pastores, tu garantía es el Señor y es su palabra. El pueblo que conoce a Jehová, decía Daniel, se esforzará y actuará. Es muy difícil guiar mal al pueblo que conoce la palabra de Dios. Los gobernantes de las naciones normalmente mantienen los pueblos, por lo menos los sudamericanos, en ignorancia total, si es posible no escolarizados, porque es mucho más fácil arrearlos. Es muy difícil manejar un pueblo que está estudiado, un pueblo que tiene conocimiento.
Para eso hay que ser un estadista y estadista cada vez hay menos. Muchos pastores hacen lo mismo, privan a la iglesia, son privados ellos primero de la palabra de Dios. En esa ignorancia se los puede llevar para cualquier parte, decirle cualquier cosa y devorarlos como ellos quieren. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer y enseñar? Lo que está de acuerdo a la palabra. Tomar la forma de la palabra, que la palabra formatee nuestra vida, por así decirlo. Así como se formatean las computadoras a voluntad del que lo va a hacer, nosotros tenemos que ser formateados por la palabra de Dios, tocante a todos los temas de nuestra vida. Todos, los congregacionales, los familiares, todo, en todo, el marco de referencia tiene que ser la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que enseñar los que enseñamos? La palabra de Dios. Las experiencias son válidas, los testimonios muchas veces son ricos, dados de este lugar, las experiencias que podemos vivir en el Señor son edificantes, pero no son la palabra de Dios. Hermanos, decían los antiguos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cada vez la cosa está más oscura porque la palabra que es lumbrera al camino se la va desplazando. Es muy paulatino. Yo visitaba varias iglesias que ya no invitan más porque han cambiado su manera de culto. No es que hayan tomado alguna doctrina conocida. No hay ninguna doctrina. Esa es la realidad. Se reemplazó por la autoayuda. La última vez que estaba predicando en una de ellas, después cuando terminamos me dice una hermana, ay hermano, qué linda la Biblia, el texto bíblico. Acá se habla mucho de autoayuda. De autoayuda se habla entre aquellos que no conocen al Señor, porque pobres hijos no tienen quien los ayude. Acá en la palabra de Dios, Él es nuestro ayudador. En la palabra de Dios, en la casa de Dios, es Dios quien nos ayuda. Ese dicho de ayuda a ti, te ayudaré, en la palabra de Dios no existe, porque el hombre no tiene cómo ayudarse. Dependemos totalmente de la gracia de Dios. Él es nuestro ayudador. Bueno, pero los púlpitos cristianos se van llenando, libros de autoayuda. Vas a una librería cristiana, tenés un montón de libros de autoayuda, y si querés encontrar un libro de estudio, hay que encargarlo, que lo van a pedir y después de 15 a 20 días, un mes, te lo van a traer. ¿Por qué? Porque no se vende. Entonces, hermanos, esforcémonos porque vienen tiempos muy difíciles donde la gente va a ser confundida. Hoy las personas son confundidas. Esto se va a hacer cada vez más fuerte dentro del cristianismo evangélico, donde estamos nosotros, las cosas cada vez se oscurecen más. ¿En qué medida? En la medida que se va sacando la palabra de Dios de lo que es la vida de iglesia. ¿Qué tenés que enseñar? Tenés que enseñar esto, porque los que enseñan otra cosa toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No tengamos nada que ver con gente que de la fe ha hecho un negocio. Una vez hablaba con un pastor, así entrecomillado, como se hace ahora, que venía ya no sé de qué denominación, y él me decía que el líder principal le dijo, mirá, vos ya estás como para abrirte y ponerte un testimonio. Dice, bueno, no solamente uno, después se abrió otro, me va muy bien, pero me lo decía sin conciencia de lo que estaba diciendo, ¿no? Él pagaba la luz, el agua, los servicios, y lo demás se lo quedaba absolutamente todo él. Era una fuente de ganancia. Y este líder le explicó cómo hacer. Vos te pones uno, te pones dos y ya vivís tranquilo de lo que ofrenda la gente, pagás el gasto, lo que sea, y ya está. Es una fuente de ganancia. La religión es una buena fuente de ganancia en todo el mundo. Están las armas, están las drogas y está la religión. Fuente de ganancias inagotables. Son muchas veces que vemos lugares y lugares enormes, posesiones enormes, ¿de quién son? De religiosos. Hoy lo que es el viejo Luna Park, conocido de todos nosotros, ya no es más ni de Pache ni de Lecture, que eran los antiguos dueños, hoy pertenece a una denominación religiosa, porque la persona que quedaba, la viuda de uno de los dueños mayoritarios, queriendo calmar su conciencia, lo donó a una entidad religiosa muy grande, muy conocida. Por lo tanto, así se incrementan sus patrimonios, así viven, otros viven en el lujo, especialmente aquellos que no quieren que suframos más. Le han hecho investigaciones, un lujo obsceno, roban a la gente descaradamente, abusan de las mujeres, lavan dinero, están al margen de la ley. A estos evita. No tenemos absolutamente nada que ver con ese tipo de personas. Ese es el consejo.
Verso 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La vida de fe es un gran negocio, pero no como este que estábamos mencionando recién de sacarle la plata a la gente. No, es el negocio del Padre. Cuando se le perdió el Señor a los padres, teniendo 12 o 13 años, lo buscaron, se les había perdido en una fiesta de mucha gente, multitudinaria, lo encontraron en el templo, hablando con los religiosos, y se sorprendieron y se angustiaron mucho, y el Señor le dijo, ¿no saben ustedes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hermanos, los negocios del Padre son un negocio espiritual, es una empresa espiritual, a la cual hacemos bien en dedicar lo mejor de nuestra vida. Es el mejor negocio donde podemos invertir nuestras horas, nuestros esfuerzos, nuestros dineros, todas las cosas. Es el negocio, el gran negocio, la gran empresa de ganar almas para Cristo, de servir el pueblo de Dios, acompañado de ¿qué? De contentamiento, no de comercializar la gente. Contentamiento. ¿Y cuál es la paga de los que hacen este tipo de cosas? Y bueno, sustento y abrigo, hermano. Acá lo dice el texto. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Verso 7 da una razón muy lógica, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es un engaño el del dinero, porque en algún momento desaparece. Proverbios dice, no pongas tu esperanza en la riqueza, porque es incierta. Como las aves tienen alas y un día desaparecen. Finalmente, cuando morimos, normalmente en el cajón no podemos llevar nada. Son muchos los testimonios de gente de mucho dinero que no era del Señor y a su partida, como muchos, Alejandro el Grande, tantos más, hicieron poner todas las cosas en el camino y sus manos afuera para que la gente vea que no se llevaban nada. Es así. No obstante, por dinero las personas se matan, las naciones entran en guerra. No hay nada más estúpido que la guerra. A veces cuando las veo digo, no hay nada más insensato, no hay nada más estúpido que la guerra, donde se matan los unos a otros, donde se destrozan las familias por un territorio, por dinero, por el petróleo del otro, por el oro del otro, se cometen atrocidades terribles, donde mueren tanto de los unos como de los otros. Pero lo importante es la plata, como diría alguien una vez, porque la salud va y viene, ¿no? No, hermano, no es así. Y para los cristianos tampoco es así, hermanos. De alguna forma nosotros representamos a aquel que no tenía dónde recostar la cabeza. Por eso es bueno que los siervos de Dios nos caractericemos por una vida sobria. Acá dice sustento y abrigo, con eso estemos contentos. ¿Qué significa? Un plato de comida y el capote, como tenía Pablo, que le pide a Timoteo que se lo traiga porque estaba haciendo frío. Ropa y comida. No habla de vivienda propia, si bien es una bendición tenerla. No habla de medicina privada, lo cual es muy bueno. No se habla de auto, algunos dirían porque no existían. Bueno, eran mulas y camellos y caballos. Bien, no habla, no es que esté mal. Pero en el contrato, hermano, no está. En tu contrato y en el mío dice comida y ropa. Porque muchas veces nos ponemos mal porque el auto no arranca o no lo podemos cambiar o vaya a saber qué cosa que nos pone de mal humor. Y yo me incluyo. Hay cosas que me ponen de mal humor. Cuando reflexiono en esto, le pido perdón al Señor, trato de ubicarme nuevamente porque Él no me prometió nada de todo lo que hoy nos propone esta vida en la que estamos transcurriendo tan comercial. Acá dice sustento y abrigo. El Señor tenía una túnica en su declaración jurada, una túnica. Para entrar a Jerusalén, un burrito prestado. Para tomar la cena con los discípulos, un aposento prestado. Y no tenía dónde recostar la cabeza. ¿O vamos a hacer el culto a la pobreza? No hagamos el culto a la pobreza, porque Dios es muy bueno con nosotros cuando compramos, cuando alquilamos o cuando nos prestan un lugar. Si tomamos el colectivo o si tenemos un auto. Pero acá lo que está diciendo, hermano, que tenemos que estar contentos con el sustento y el abrigo. Todo lo demás, como se decía antes, es una yapa. Ya no se habla más porque en el supermercado me dicen seré viejo. Los productos están envasados.
Pero aquellos que tenemos unos cuantos años, cuando íbamos a comprar, antes que el chino estaban los gallegos, de almacenero, entonces nos ponía y dice, bueno, esto va de yapa. Era un poco más, que normalmente los chicos lo comíamos por el camino. La yapa. Vamos de vuelta. Recojamos la cara larga si tenemos qué comer y con qué abrigarnos. Ya está. Ya está. Hermano, el contentamiento es una gracia divina. Es una gracia divina. Tener contentamiento. Estemos contentos con eso. Le preguntaban a Rockefeller cuál era la medida para tener dinero. Rockefeller es una de las grandes fortunas del mundo. Se estima que no son muchas, están entre 7 y 10 familias, el dinero de la mayor parte del mundo. Los demás tenemos el resto, somos apenas 8.000 millones para repartir el resto. Pero el grueso está entre 8 y 10 familias, de la cual Rockefeller y otros tantos más son los dueños. Le preguntaron cuál era la medida para tener dinero. Rockefeller dijo, siempre un poco más. Siempre un poco más. Es una necedad, lo enterraron solo, su cuerpo se está pudriendo en la tierra como el resto de los mortales, y lo que ha juntado de quien será, seguramente perdió su alma, le dedicó su vida a esto, y bueno, hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estemos contentos con lo que tenemos ahora, a veces nos quejamos. El pueblo de Israel se quejó varias veces se quejó, y en un momento Dios se disgustó, y entraron serpientes en el pueblo donde ellos estaban, en el desierto muy común, los mordían y se morían. Y Dios en su misericordia le dijo a Moisés que haga esa serpiente de bronce en el asta, figura del Señor Jesús, para que todo aquel que la mirase no se muera. Pero esto fue de tanto quejarse. La queja en el pueblo de Israel fue algo permanente. ¿Para qué nos sacaste al desierto? Acá nos vamos a morir. En Egipto comíamos el ajo, los melones, estábamos mejor. ¿Qué? ¿No hay sepulcro en Egipto que nos sacó al desierto? Acá nos va a matar. Dios nos tiene olvidado. Un montón de cosas más. Hermano, ¿tenés para comer? ¿Tenés un pullover? No digamos más nada. Listo. Estemos contentos con esto. ¿Tenemos algo más? Gracias a Dios. ¿Nos da alguna otra cosa? Porque todo es del Señor y a quien quiere lo da. Y no está mal tener, tal vez Dios te dio mucho, en buena hora, tenés una gran responsabilidad, lo tenés que administrar. La mayoría de nosotros creo que se tiene que estar arreglando con menos porque no es fácil manejar esto sin que te haga mal. Normalmente cuando entra el bienestar económico, el espiritual, sale por la otra ventana. Es muy poca la gente que puede conservar las dos cosas. Yo conozco pocos casos. Lamentablemente la mayoría cuando entra el bienestar económico, el espiritual, sale por la otra ventana. Por eso sabe Dios hacer bien las cosas y como decía Agur, allá por el Proverbios 30, manteneme del pan necesario. No sea que teniendo poco robe, tu nombre sea blasfemado, o que teniendo mucho me olvide de vos diciendo quién es el Señor. Así que hermano, no sé lo que Él te ha dado, pero en lo que Él te ha dado a vos, en lo que Él me ha dado a mí, estemos contentos. Desterremos de la vida en lo posible la queja y la cara larga. Y alegrémonos con aquellas cosas que Él nos da, porque Dios nos da felicidad, Dios da bendiciones, lo de la felicidad corre por cuenta de cada uno de nosotros. Dios no da felicidad, Dios da bendiciones. La felicidad es el resultado de nuestra respuesta. Podemos estar contentos con eso, podemos tener una fortuna enorme, tampoco estar contentos. Así que el contentamiento es una gracia divina, pidámosle al Señor que siempre la tengamos mucho, tengamos poco, y después de una razón. Verso 9, dice, porque los que quieren enriquecerse, aquellos que le van a dedicar la vida, que la meta es el dinero. En el mundo muchísima gente tiene esta meta, no son del Señor. El problema es cuando esto pasa entre los creyentes. Hermano, la meta es Cristo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y el dinero necesario, algo de segundo orden, pero estamos acá para esto. No estamos acá para atesorar en este banco, sino en el banco del cielo, ya lo sabemos. Los que quieren decir, yo voy a poner la proa a esto, a la empresa, a lo que sea, este trabajo, esta profesión, y con esto voy a ganar un bienestar. Si esa es la meta del hombre, de la mujer de Cristo, es una mala meta. Si Dios lo da en buena hora, si para eso tengo que vender la fe, tengo que vender la Biblia, me dejo de congregar, ya no tengo devocional, un montón de cosas más, estoy pagando un precio altísimo por no sé qué bien material que se puede ir en 10 minutos. Es una insensatez. Los que quieran enriquecerse
caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es un camino complicado, no es para todos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Son cristianos porque dice que se extraviaron de la fe. ¿Es problema el dinero? Ninguno, hermano. El dinero no tiene moral, no es ni bueno ni malo, es dinero. El problema son los sentimientos que despierta en cada uno de nosotros. Escudo es la ciencia, dice la palabra de Dios, y escudo es el dinero. No es que no sirve para nada. Con el dinero las cosas son un poco más fáciles. No es que lo vamos a prender fuego, la plata en casa, que vamos a hacer asado, no vamos a hacer eso, solamente los locos queman la plata y comen vidrio, nosotros no, pero no le vamos a dedicar la vida. Nos vamos a contentar con lo que tenemos ahora. Si nos ha dado mucho, pidámosle al Señor la riqueza de la sabiduría para administrarlo. Alguien que recibió mucho se llamó Salomón. El padre, que fue un hombre muy fiel, Dios le dio mucho dinero a David. Por lo tanto, Salomón nació arriba de una montaña de dinero, tanto es así que se había hecho un trono de marfil y revistió la casa de Dios en oro, se hizo casas para sí, tuvo miles de caballos, los lujos del momento, lo que se podía tener, lo tuvo todo, a la larga perdió su corazón. Pero en algún momento él había pedido sabiduría para administrar todas esas cosas, el gobierno, el pueblo, pero no pidió sabiduría para administrar su vida, Salomón. Salomón pide sabiduría para gobernar al pueblo. Lamentablemente no pidió sabiduría para gobernar su corazón, cayó en manos de mujeres extranjeras, se pegó a la idolatría de esas mujeres extranjeras con amor, dice el texto, no por obligación. Cambió al Dios verdadero que le dio todas las cosas por los ídolos de las mujeres extranjeras que tuvo 1000 mujeres, literalmente tuvo 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas, desviaron su corazón, terminó en una decadencia espiritual terrible, lleno de plata. Se extravió en cuanto a la fe. Este es el problema. La reacción que nosotros podamos tener, hermanos queridos, hacia el dinero. Si Dios lo permite, continuaremos leyendo la carta dentro del llamado capítulo 6, el próximo jueves, después del fin de año que tenemos por delante. Consideremos, hermanos, estas cosas, anotemos algunas si nos parece que es útil, para no olvidar y no caer por no saber. Por la gracia de Dios tenemos el libro se explica jueves tras jueves, otros días también. Dios nos bendiga, lleguemos al término, seamos sabios, pidamos sabiduría para gobernar nuestras propias vidas, tengamos una mente bíblica para que no nos lleve cualquier líder de las narices. Cada vez hay más líderes, hay apóstoles, hay de todo. Como dijo alguno, dentro de poco nos van a presentar al Mesías. Si seguimos así, el Señor nos bendiga y nos guarde. Mis amados, nos volvemos a ver. Federico, que tuvo el micrófono.